Señora secretaria, vámonos con la cuenta. Señor presidente. Voy a leer la cuenta, presidente. Ya, para la sesión del día de hoy, el diputado señor Leopoldo Pérez va a ser reemplazado por el diputado don Frank Sauerbaum, presente en la comisión, y el diputado don José Miguel Ortiz por la diputada señora Joana Pérez. Igualmente, presidente, el Consejo Fiscal Autónomo ha mandado una nota denominada Consideraciones de Sostenibilidad Fiscal ante la prolongación de la crisis del COVID-19, donde enfatiza la necesidad de ponderar aspectos de sostenibilidad de las finanzas públicas en un eventual acuerdo sobre medidas adicionales para enfrentar la emergencia. Todo ello en el contexto del manejo responsable de la política fiscal del gobierno central. Igualmente, la biblioteca, más bien puntualmente, Pablo Morales, que está aquí, nos acompaña. Sí, sí, preparó un informe conversado con la Secretaría de la Comisión sobre la coyuntura económica nacional y escenario internacional que surge la necesidad de contar con información confiable sobre la dinámica de la economía nacional, incluyendo distinta información agregada y regional e incorporando análisis de indicadores relevantes como el índice del empleo, el IMASEC, el IPC, tasa de política monetaria, tipo de cambio, etcétera. Igualmente, ha hecho un estudio denominado Salario Mínimo para el proyecto de ahora, Evolución y en Chile y Experiencia Comparada, don Pablo Morales, acá presente, y Hernán Cerda, ambos de la Biblioteca del Congreso, donde actualiza los datos en comparación a el año pasado. ¿Lo tienen ustedes en su poder? Es esto, presidente. Y luego, en cumplimiento de la ley de presupuesto, la Contraloría General de la República informa que no posee proyectos en concesión, solo comprende una iniciativa de inversión pública. Igualmente el Sename, informe de avance de la gestión presupuestaria, y también el Sename sobre la atención, salud mental y nómina de fallecimiento en abril 2021. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Aquí tenemos un proyecto que está con suma que se va a ver mañana en la sala. Por lo tanto, tenemos que tener agilidad. A ver, vamos a tener al ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, a don Patricio Melero, ministro del Trabajo, y lo vi por ahí también a la CONAPYME. Ya, entonces, a ver, 1, 2, 3, 10, si les parece, presidente, hacemos todo el debate y discusión, y a las 4:30 comenzamos el proceso, porque a las 5:30 tenemos sesión en la sala. 5:30. Presidente. Entonces, si a las 4:30, hasta las 4:30 hacemos debate, o si antes, pero hasta las 4:30, y luego comenzamos la votación. Sí. Diputado Monsalve, lo escucho. Sí, presidente, me gustaría saludarlo y me gustaría poder aclarar el procedimiento, porque tenemos que ver el proyecto de salario mínimo. Es un proyecto que en la comisión técnica, que en la comisión de trabajo fue rechazada la idea de legislar, o sea, la voluntad de legislar en la materia fue rechazada en la comisión de trabajo. Por lo cual, la pregunta es cuál es el procedimiento que vamos a seguir en la comisión de Hacienda, porque podríamos, en teoría, ¿qué sentido tendría votarlo en particular si la idea de legislar fue rechazada y es algo que nosotros no podemos revertir? Entonces, me parece muy bien escuchar, pero me gustaría saber cuál es el procedimiento y qué es lo que va a plantear usted específicamente respecto a lo que le corresponde a la Comisión de Hacienda, en virtud que tampoco se ha leído el informe de la Comisión de Trabajo respecto a qué artículos la Comisión de Trabajo consideró que eran competencia de la Comisión de Hacienda y qué sentido tendría votar esos artículos si es que la idea de legislar fue rechazada en la Comisión Técnica. Sí, muy bien, diputado Monsalve, efectivamente fue un tema que conversamos, lo conversamos acá con la secretaria, también con el secretario general, ya respecto a lo que nosotros no nos vamos a pronunciar sobre lo que es en general, sí sobre los artículos que están, pero para un detalle mayor, señora secretaria,
Si usted quiere explicarle las conversaciones que tuvimos para que quede claro. Sí, presidente. Efectivamente, ustedes recordarán que ante el mismo proyecto de ley, el año pasado, la Comisión de Trabajo también rechazó la idea de legislar. Pero, a diferencia de este proyecto de ley, en esa oportunidad no señaló ninguna norma de competencia de la Comisión de Hacienda, sino que solamente informó de la idea de rechazo, la idea de legislar. Por lo tanto, el proyecto se fue a la sala y fueron los comités lo que le pidieron a la Comisión de Hacienda que tenía que pronunciarse al respecto. A ver, en esta oportunidad, la Comisión de Trabajo ha señalado que todos los artículos del proyecto de ley son de competencia de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que se cumplen las exigencias que señala la ley orgánica y también el reglamento en cuanto a que, independiente cuál sea la resolución de la comisión técnica, en tanto aprueba o rechaza la idea de legislar, la Comisión de Hacienda, cuando se le señalan los artículos del texto de su competencia, debe pronunciarse. ¿Por qué? Porque la misma ley orgánica y el mismo reglamento señala que la sala no puede pronunciarse sobre un proyecto de ley de incidencia presupuestaria mientras no sea analizado y visto por la Comisión de Hacienda. Ahora, ¿cuál es la competencia entonces? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Comisión de Hacienda? Pronunciarse sobre los proyectos, en otras palabras, votar los artículos de todo el proyecto de incidencia, porque todos tienen incidencia presupuestaria, así los tomaba la Comisión Técnica, porque ninguna de las normas, ni de la ley orgánica, ni del reglamento, diferencia si ha rechazado la idea de legislar o aprobado la idea de legislar. Solo señala que la Comisión de Hacienda debe pronunciarse cuando la Comisión Técnica le señala los artículos de su competencia. Por lo tanto, esto ha sido conversado con esta Secretaría, con el Secretario General, y él estuvo de acuerdo que este es el procedimiento y eso es lo que puedo informar, presidente. Está claro entonces el procedimiento. Tenemos... Presidente. Sí. Sí, me queda muy claro el procedimiento y agradezco la claridad de la secretaria. Solo hacer una consulta, porque yo tuve la oportunidad de conversar con el diputado Gastón Saavedra, que es miembro de la Comisión de Trabajo, y le consulté si la Comisión de Trabajo había resuelto qué artículos eran de competencia de la Comisión de Hacienda. Lo que me informó que la comisión como colectivo no lo resolvió. Por lo tanto, entendiendo que esta debería ser una facultad del presidente de la Comisión de Trabajo, la consulta que hago es, esta decisión respecto a qué artículos son de competencia de Hacienda, ¿la tomó el presidente de la Comisión de Trabajo o la Secretaría de la Comisión de Trabajo? A ver, veamos, porque yo en el informe vi que venía aquello. Ahora, técnicamente, la consulta del diputado Monsalve. Presidente, el secretario, igual como sucede con la comisión nuestra, procede, a veces le pregunta al presidente cuando hay alguna duda, pero cuando no existe la duda de cuáles son las normas de Hacienda, yo hablé con el secretario en la mañana y bueno, y quedamos en que todas las normas eran competencia de la Comisión de Hacienda, por lo tanto no lo puede omitir. O sea, si lo tomó, si en algún minuto se habló, lo ignoro, diputado Monsalve, pero sí le puedo decir que las normas son de competencia de la Comisión de Hacienda, efectivamente. Además venía en el informe. Diputado Sauer, usted que estuvo allá. Soy miembro de la Comisión de Trabajo, presidente. Efectivamente, se rechazó el proyecto, comentario aparte, pero sí, nosotros lo comentamos en la comisión, pero entiendo yo, fue una decisión del secretario, no del presidente, producto de que él argumentó de que esta misma situación había ocurrido el año pasado y vamos a aplicar el mismo criterio que el secretario general había definido la vez anterior. Presidente. Sí, vamos terminando porque el procedimiento es como es, diputado Jackson, que no había pedido la palabra. Sí, disculpe que no prenda la cámara, estoy todavía con COVID, pero igual me interesa mucho esta discusión. ¿Tiene COVID? No sabía. Sí, no se preocupe, no se lo voy a transmitir por acá, no se preocupe.
No, mi pregunta eran dos. La primera es que yo entiendo que está el Ministerio de Hacienda, va a estar el Ministerio de Trabajo, también están invitada una agrupación de pymes, lo cual me parece que está muy bien. Sin embargo, no hay ninguna presencia de trabajadores. Tengo entendido que los trabajadores sí participaron en la Comisión de Trabajo a través de la CUT. Sin embargo, también había una solicitud que yo hice de manera expresa en el chat de que pueda participar una agrupación de distintos sindicatos que han estado viendo este tema también y que pudieran participar el día de hoy, porque creo que está un poquito desbalanceado si vamos a discutir el salario mínimo, que no haya ninguna organización de trabajadores en la Comisión de Hacienda. Entonces, esa era mi primera pregunta, como solicitud a la comisión, y en segundo lugar, secundando lo que preguntaba el diputado Monsalve, que si bien quedó claro que vamos a analizar los distintos aspectos y los distintos artículos, la pregunta es si es que de acá puede evacuar una votación propiamente tal que sea reglamentaria a la hora de generar la votación en sala. ¿Por qué digo esto? Porque en general las indicaciones que el Ejecutivo quiere hacer, creo, si es que no se ha aprobado en general, tienen que hacerse en la sala y no debieran hacerse en una comisión cuando el proyecto no ha sido legislado en términos favorables en su idea de legislar. Entonces quiero que podamos aclarar eso, porque reglamentariamente tengo entendido que no se puede votar una indicación ni un artículo específico en una comisión si es que no ha sido aprobada la idea de legislar en la comisión técnica. Y eso tendría que hacerse directamente en la sala, si mal no entiendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jackson. Referente al otro tema, no nos ha llegado solicitud de intervención de trabajadores, señor secretario, porque si no, tenemos para darle un poco de tiempo. Presidente, sí, yo le dije al diputado Jackson por teléfono que la hiciera llegar nomás las personas y nosotros bueno, le si hubiera mandamos alguien en el los link próximos para que se minutos, conecte. tenemos hasta las 4:30 para escuchar. Pero no nos ha llegado nada hasta ahora, ni de la CUT, llegar algo no hay problema. No, tenemos tiempo todavía. Y respecto, va a dar por terminado el otro tema, que contestamos a don Jackson. Sí, presidente, respecto a la Secretaría insiste en las normas, y las normas, tanto la ley orgánica como el reglamento, no distingue si la comisión técnica ha aprobado la idea de legislar o ha rechazado la idea de legislar. Dice que la Comisión de Hacienda debe pronunciarse sobre los artículos que la comisión técnica señala. La comisión técnica señaló todo el proyecto, a diferencia, diputado Sauer, por su intermedio, presidente, del año pasado, que no señaló ninguno. Esta vez viene señalado como función del secretario, sin embargo, efectivamente lo hace el presidente, pero también recae en el secretario delegado, digamos, en este sentido, en cuanto a calificar las normas, cuando sí el presidente lo ha estimado y no lo ha dicho. Sí, la verdad es que entendiendo un poco lo que planteaba el diputado Sauer, pero nosotros no podemos cuestionar. Aquí llegó un informe. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se? La otra comisión debe haber visto si lo avalaban, no lo avalaban, etcétera. Aquí llega un informe formal y por lo tanto desde ese punto de vista no nos queda más que hacer. Así que vamos a partir dándole la palabra al señor ministro don Rodrigo Cerda para que nos explique este proyecto que viene sin idea de legislar, pero sí con los artículos que veremos más adelante. Ministro, gusto saludarlo, tiene usted la palabra. O sea, lo que correspondería es mandarlo a la sala directamente. Pues. No. Hablemos en confianza, si además estamos ya trabajando un tema que es muy importante para la gente, para verlo bien. Hay alguna duda, diputado Santana, la propuesta que puede ser es que si hay todas estas dudas reglamentarias, etcétera, si hubiera unanimidad, yo corro el riesgo de que no lo veamos en esta comisión, se vaya directamente a la sala y ahí veremos qué decide la sala y qué rebota. Diputado. Veámoslo, presidente. Si no se pueden presentar indicaciones porque el proyecto no fue aprobado en general, es bien, no diré ridículo, pero carece de sentido que uno pueda votar en particular un proyecto que ha sido rechazado en general.
Es obvio que el proyecto tiene que ser aprobado primero en general para iniciar el trámite en particular. Carece de sentido, porque si además, como dice la secretaria, no puede presentar indicaciones el Ejecutivo, es porque no ha sido aprobado en general. Y si no puede presentar indicaciones el Ejecutivo, ¿cómo vamos a poder votar nosotros en particular? Pepe, puede presentar indicaciones, dice la secretaria. Que sí ¿Puede presentar indicaciones? La ley orgánica más que el reglamento, lo que dice textualmente. O sea, señala que la sala no puede ver un proyecto de ley en tanto no sea conocido por la Comisión de Hacienda. Nunca dice aprobado, despachado, rechazado, conocido. Y eso lo hemos aplicado en todo proyecto de ley, haya sido aprobado o rechazado en la legislatura. Estoy hablando de cualquier proyecto de ley, no de este. Conocido. ¿Y qué se entiende por conocido para estos efectos? Es votar el proyecto. ¿Por qué? Porque esta comisión es solo informativa, como todas las comisiones. Quien decide es la sala. Pero así se ha hecho. Tiene que emitir informe, conocer, y otra parte dice emitir informe. Y eso es para todas las comisiones. Sin embargo, Hacienda está obligado cuando le han señalado artículos. Presidente. No, pero es cierto en ese sentido de que queda la duda si lo estamos conociendo ahora. O sea, podemos debatir, escuchar al ministro, lo conocimos, pero no necesariamente votarlo. O sea, podemos conocerlo, dialogar, escuchar a los ministros, ¿no es cierto?, las opiniones, y eso se va en el informe, tenemos al subsecretario acá, y en eso se va el informe a la sala, ¿no es cierto?, y eso sería conocido. Si les parece, hacemos eso. Pues. Una sola sugerencia, sí, para darle la palabra al subsecretario. Antes del subsecretario, para mí lo razonable sería que la sala lo votara en general y que volviera entonces a la comisión a ser discutido en particular. Señor subsecretario, ¿cuál es su opinión? Muchas gracias, presidente. Saludar a los miembros de la comisión. Claro, acá tenemos una circunstancia, en ningún caso sui generis ni distinta a otras que hemos conocido. Eso es muy recurrente. No, que es muy recurrente que muchas veces cuando se han visto proyectos que pasan por 3 comisiones, nos pasa también en el Senado, algunas rechazan la idea de legislar, otras en este caso, como el salario mínimo, esto no entiendo que no es Hacienda en su caso. Me refiero a que aquí, como hay normas, como todo el proyecto tiene que ser conocido por Hacienda, porque todo el proyecto involucra eventualmente normas de iniciativa exclusiva y algunas normas que requieren obviamente patrocinio del Ejecutivo, porque pueden significar evidentemente algún desembolso fiscal, etcétera, a nivel de los subsidios. Lo que corresponde es que se vayan a la sala los 2 informes. Uno, que es el informe negativo de la Comisión de Trabajo, otro, el informe negativo o positivo de la Comisión de Hacienda, en cuyo caso aquí también se podría rechazar la idea de legislar y se podrían ir 2 informes negativos a la sala, o si no, si no se puede votar la idea de legislar, bueno, entonces se tiene que conocer el texto que ingresó el gobierno, que ingresó el Ejecutivo, que se puede indicar, y desde luego en la sala se conocerán los 2 informes y se votarán, obviamente primero el de la Comisión de Hacienda y después se vota el informe de la Comisión de Trabajo, que sé que no es consistente porque se aprueba, el otro no se vota, pero esto lo hemos visto muchas veces. No sé cuál es la... ¿Puede hacer una indicación sustitutiva que nosotros tengamos que votar en general como comisión? No, porque no está dentro del sistema. Lo otro Presidente. es votar todo junto, que sí, que no, y pedirle a la sala que después lo reenvíe, ¿no es cierto? Bueno, aprobamos general al trabajo, como decía el diputado, y de nuevo acá lo veamos particular y en detalle. Esa pudiera ser una alternativa. Diputado Chilin y después le damos al diputado Monsalve. Es que como algunos nos tomamos en serio el encargo que nos ha hecho la ciudadanía, preparamos las cosas con anticipación. Entonces, por ejemplo, yo tengo una indicación que es completamente admisible, pasa al Tribunal Constitucional y todas las cosas que usted le quiera meter. Pero yo no puedo ahora ingresar la indicación porque... No, sí puede. ¿Cómo? Pero si, ¿qué vamos a discutir? Si está negada la idea de legislar, pues... Pero los artículos y las indicaciones se pueden, perdón. No, pero es completamente absurdo, porque si ya pensaron la idea de legislar de todo, ¿no?
pero ya se vio, y no es que yo esté defendiendo, sino que lo que procede, se vio con la Secretaría, se vio con la Secretaría de la Cámara, ¿no es cierto? Y se dio la opinión de cómo debíamos actuar. No es que quiera polemizar con usted, pero no puede la Secretaría decir lo contrario de lo que dijo la Comisión Técnica, que no hay idea de legislar. Entonces, esa voluntad de la Comisión Técnica no puede ser vulnerada por una decisión nuestra de que vamos viéndolo por pedacitos y al final de pedacito en pedacito terminamos con que la idea de legislar acá se aprobó. No corresponde. A ver, vamos a suspender la sesión por 5 minutos y voy a conversar con la Secretaría. Conversé con la Secretaría General y la decisión fue tajante. No hay forma de llevarlo sin pasar votando por aquí mañana a la sala. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, no en general, pero votar en particular los artículos, las indicaciones, puede hacerla diputado Chile, las indicaciones que sean, y por lo tanto ese es el sistema y así vamos a proceder. Así que le damos la palabra, diputado Monsalve, y de ahí ya comenzamos con la escucha necesaria para a las 4:30, dijimos vamos a votar. Así que diputado Monsalve. No, gracias, presidente. Solo para decir que disiento completamente de la opinión de la Secretaría General. En primer lugar, porque en esta misma condición, exactamente en esta misma condición, que el proyecto del año pasado y otros proyectos que han llegado a la Comisión de Hacienda, rechazados en general, nunca han sido votados en particular. Han sido conocidos por la Comisión, no votados y despachados a la sala. Segundo, creo que respetando todas las competencias de los secretarios de comisiones, el que resuelve qué artículos ve la Comisión de Hacienda no es el secretario, es la comisión. No puede ser que la voluntad política expresada por el mandato popular y que representa a los diputados y diputadas de una comisión sea reemplazada por la decisión de un secretario de comisión. Así que quiero dejar constancia que me parece que esto es completamente irregular y que en las mismas circunstancias, proyectos de salario mínimo y otros proyectos que han llegado a la Comisión de Hacienda rechazados en general, nunca han sido votados en particular. Muchas gracias, queda constancia. Parece que el diputado Ramírez también me había pedido la palabra, o vamos ya de lleno al proyecto. Gracias, diputado. Entonces vamos a escuchar. ¿Está por ahí el ministro Cerda o el ministro Melero? Ministro Melero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. El ministro Cerda tuvo un pequeño paréntesis que va a volver luego, pero con el fin de avanzar. Yo sé que está calculando un incremento de un 20%, pero dejémoslo que él nos sorprenda. Bueno, usted siempre está mejor informado, presidente. Bueno, el proyecto de salario mínimo en este año, solamente a forma introductoria y de contexto, es un proyecto que por segunda vez nos toca enfrentarlo en tiempos de pandemia, con una situación sin duda de una economía que no termina de recuperarse debido a los daños ocasionados por la pandemia. Recordar, presidente, que el Producto Interno Bruto se contrajo un 5,8% de caída hasta enero y febrero de este año. El segundo informe de la política monetaria IPOM, presentado por el Banco Central, que esta comisión conoció en marzo, si bien observa un positivo desempeño de la economía, también deja en evidencia que, según ese informe, el Producto Interno Bruto se va a expandir entre un 6 y un 7%, mientras que la inflación terminará en una meta en torno al 3%. Digo esto porque han sido criterios directores prácticamente en todas las leyes de salario mínimo, el factor crecimiento económico y el factor inflación y desempleo. Dicho eso, presidente, también las estimaciones de cesantía no son muy optimistas, dado que es posible contratar a través de los distintos programas aproximadamente 840.000 personas que ganaban a diciembre del 2020 una remuneración entre 0,9 y 1,25 ingresos mínimos mensuales. De estos trabajadores, alrededor de un 31% es el que son menores de 30 años, que es el grupo más importante que recibe el salario mínimo, y se encuentran principalmente en las áreas de servicio administrativo y de apoyo a la construcción, la agricultura y la pesca. También resaltar
presidente, que la pandemia está afectando principalmente el empleo de estos grupos y según los datos que nos entrega el seguro de cesantía, también están concentrados en esos grupos más jóvenes y de la vulnerabilidad que adelantaba. Considerando estos antecedentes en términos generales, el proyecto de reajuste del ingreso mínimo para este año plantea el monto del ingreso se incrementa de 326.500 a 337.000 como cifra bruta, de acuerdo con la variación acumulada entre septiembre del 2020 y hoy, de acuerdo a los datos disponibles, que la inflación acumulada es de un 3,1%. A su vez, presidente, también el ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 12 años y mayores de 65 años de edad se eleva a 251.394 pesos y el ingreso mínimo mensual para efectos de no remuneraciones a 217.226 pesos. Adicionalmente, se viene proponiendo cambios en el ingreso mínimo garantizado, que, como ustedes saben, es ley desde el año 2020, fue producto del estallido social que se creó ese instrumento de subsidio. En la actualidad no tenemos elementos de registros administrativos para verificar la jornada de trabajo y las horas efectivamente trabajadas, pero se viene proponiendo una norma que regula la postulación al subsidio y además se establece un mínimo, un piso, a todo evento de 5.000 pesos para los beneficiarios del seguro, del ingreso mínimo garantizado. En la discusión en la Cámara, en la Comisión de Trabajo, se revisaron estos aspectos del proyecto original y con la venia, si se pudiera poner el cuadro, estará disponible, que pudiera exponerse los cuadros comparativos con el salario mínimo, como también los impactos que se vienen proponiendo en la indicación que acaba de recibir la Comisión de Hacienda y que lo vimos en la mañana en la Comisión de Trabajo. Pero mientras se expone, no sé si el Ministerio de Desarrollo Social la tendrá a mano, porque el esfuerzo del gobierno, presidente, en esta etapa en que estamos, fue de aumentar aún más el subsidio del ingreso mínimo de garantizado, subiéndolo de 40.000 a 50.000 pesos, de forma tal de que haya una adicional al salario mínimo mayor que lo que planteaba el proyecto original. Y también se planteó aumentar el tramo superior del ingreso mínimo garantizado a 1,25 salarios mínimos. Esto es lo que va a asegurar que el ingreso mínimo garantizado de 50.000 pesos para quienes reciban el salario mínimo. También en las indicaciones que tienen a su disposición se puede ver los cambios que se proponen a la asignación familiar. La asignación familiar es de 13.832 pesos por carga y se aumenta el tramo superior de esta asignación familiar, como lo señalé recién, a 1,25 salarios mínimos. En concreto, para ejemplificar bien a la comisión, no sé si tenemos disponible el cuadro, Alejandra Candia, de Desarrollo Social, o si lo tendrá con su venia, presidente, ya. Mientras tanto, vamos a conseguirlo acá. Quiero a forma de ejemplo, presidente, y explicar el fundamento que hay detrás de la posición que ha adoptado el gobierno. La pequeña y mediana industria, aquí presente en esta sesión, veo a don Rafael Cuncillo y al presidente de la CONAPYME, y también a don David Singh y a don Héctor Sandoval, fueron muy claros en señalarle a la Comisión y al Ejecutivo las dificultades por las que atraviesan y la importancia de que el reajuste del salario mínimo fuera lo más acotado posible, y en esos términos que se ha planteado un reajuste para mantener, ¿cierto?, el poder adquisitivo, reajustándolo en los términos que ya he señalado. Y por consiguiente, con el fin de no alterar más la planilla de pago, recordemos que el salario mínimo lo pagan en forma muy importante las comisiones, las pequeñas y medianas empresas,
es que se optó por el camino de aumentar el subsidio a través del ingreso mínimo garantizado. Así, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Espero en el transcurso de la sesión que pueda ponerse a disposición de la Comisión la lámina. Vamos a tomar la línea de la pobreza, que es uno de los elementos que estuvo presente en la discusión. Un salario mínimo y los subsidios del trabajador actual. Una persona hoy día tiene una línea de pobreza, presidente, de 176.957 pesos. Eso es lo que se ha establecido por el Ministerio de Desarrollo Social como la línea de la pobreza. En ese ejemplo, actualmente esa persona tiene un salario mínimo de 326.500. Con el reajuste que se está planteando, va a subir a 333.000 pesos. Si descontamos las cotizaciones, con el nuevo salario de 337.000 se le descontarían 72.455 pesos, con lo que queda con un salario líquido sin subsidio de 264.545. Se le agregan los 50.000 pesos del subsidio del ingreso mínimo garantizado y quedaría entonces ese trabajador con un ingreso líquido de 314.545 pesos. Gracias al aumento en 10.000 pesos del ingreso mínimo garantizado, que se suma a el aumento de 10.500 pesos por la vía del reajuste del salario mínimo. Ahora, como estamos también, presidente, subiendo, como expliqué recién, el techo del nuevo salario mínimo a 1,25 salarios, entonces el ingreso bruto va a crecer a 441.250 pesos con el nuevo subsidio. Las cotizaciones se van a llevar 90.569 y el salario líquido sin subsidio va a alcanzar una cifra de 330.000, más el piso de 5.000 que hemos garantizado a todos, hace que va a trabajar, ese ingreso líquido final del trabajador va a estar en 335.000 pesos adicionales. Podemos replicar este ejemplo para dos personas por hogar. Recordemos que, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social, la cifra de personas para motivos de este cálculo por hogar son aproximadamente 2, y algo personas, de manera tal de que usted puede, y vamos antes de que termine mi exposición, a poner a disposición de la comisión estos cuadros que estoy verbalmente señalando, de forma de ejemplificar aún más lo que impacta el ingreso mínimo garantizado sobre el valor final a cobrar. Eso es en términos generales, presidente. Entonces, la combinación de un reajuste más la combinación de un aumento importante del ingreso mínimo garantizado. Ahí están con su venia, presidente, los cuadros que yo señalaba. No sé si ya los están viendo en la comisión. Sí, se ven, ministro. Bueno, muy bien. Ahí está lo que yo señalaba. Si puede sacarme la columna de nosotros del lado. Ahí están los ejemplos que yo mencionaba, presidente. No los voy a repetir, pero para que la comisión pueda perfectamente darse cuenta del impacto. En la primera columna, en la combinación de tomar la línea de la pobreza y los ingresos brutos, descontadas cotizaciones, con y sin subsidio. Ahí se ve en el caso de una persona, ¿cierto?, que con la situación actual de 326.500, el reajuste 387.000, los descuentos de las cotizaciones previsionales, el salario líquido sin subsidio de 256 a 264, y ahora con el nuevo subsidio del ingreso mínimo garantizado, que sube de 40.000 a 50.000, permite entonces a ese trabajador recibir 314.545. Quiero poner en conocimiento de la comisión, presidente, que desde la creación del último año a la fecha, más de 600.000 trabajadores han recibido el ingreso mínimo garantizado, y en el último mes de abril, esa cifra la puede precisar Alejandra Candia, al Ministerio de Desarrollo Social, pero fueron, si mal no recuerdo, 276.000 trabajadores que recibieron el ingreso mínimo garantizado en un promedio de 39.000 pesos, como suple a el salario
mínimo que tenía. Esos son el impacto que ha tenido al día de hoy. Como ustedes saben, este es un subsidio al trabajador y que obviamente no necesita trámite alguno, ni pasar por el empleador, ni corre riesgo de que se distraiga a otro objetivo. Eso es en líneas generales, presidente. Quizás, si usted tuviera bien, pudiera destinarle un breve tiempo al Ministerio de Desarrollo Social para que pueda quizás exponer también otras situaciones que tenemos ahí en conocimiento de la comisión, qué es lo que ocurre con una mujer joven o con personas con discapacidad y el impacto que tendría este nuevo subsidio de mínimo garantizado que estamos elevando y proponiendo como complemento al reajuste del salario mínimo. Gracias, presidente. Gracias, ministro Melero. Diputado Fomburo, hasta el espacio ahí todavía. Ya. Sí, saludamos a Alejandra, tiempo que no la vimos por acá, ¿no es cierto? Y si nos puede complementar en forma rapidita, pero tiene usted la palabra, Alejandra Candia, subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Saludar, obviamente, al ministro Melero, a la subsecretaria Valladares, que está por ahí también, y a quienes están desde el Ministerio de Hacienda acompañándonos. Excusar nuevamente al ministro Cerda, quien va a volver en breve. Pero bueno, quizás complementar, tal como señalaba el ministro Melero, esta tabla refleja, ¿cierto?, el acercamiento que tiene a través, por un lado, del incremento que se propone al ingreso mínimo garantizado, que voy a entrar en algunos detalles de cobertura también, que precisar, o sea, ampliar la información entregada por el ministro Melero, a 50.000 pesos, y en lo cual se une, ¿cierto?, al nuevo subsidio al empleo propuesto por el Ministerio del Trabajo, que en particular para el caso de las mujeres jóvenes o personas con discapacidad asciende a un monto de 70.000 pesos. Es en ese escenario que también nos estamos aproximando de manera indirecta a través no solamente del ingreso bruto de un trabajador que se propone Hacienda ahora con esta modificación a 337.000 pesos, sino que también a través de los apoyos que entrega el Estado, que son directos al bolsillo del trabajador. Yo creo que ese es un punto muy importante a recalcar. Acá no hay intermediación alguna por parte de los empleadores. Esto es algo que tiene que ver con las características de la naturaleza propia de los trabajadores. En el caso del ingreso mínimo garantizado, el que el trabajador esté, ¿cierto?, en un tramo de remuneración bruta baja, unido a no pertenecer al 10% de menor vulnerabilidad socioeconómica de acuerdo al registro social de hogares. Bueno, además ser un trabajador en jornada completa y por cierto, un trabajador formal. Lo cual también unido a características propias de los trabajadores, en el caso acá del subsidio al nuevo empleo, de estar en un trabajo, ¿cierto?, de encontrar trabajo, y en este caso el monto algo mayor para el caso de mujeres o personas con discapacidad, permite aproximarnos en términos de ingresos totales a umbrales como los que se señalan acá, que son la línea de la pobreza de 1, 2, 3 y 4 personas en el caso de las tablas aquí señaladas. Además de la presentación que está acá, yo quiero hacer algunos alcances particulares en el caso del ingreso mínimo garantizado. No sé si más que presentar algo nuevo, solamente para no distraernos, sacar la presentación que está ahí atrás, ampliar los datos de cobertura señalados por el ministro Melero. Tal como les decíamos, el ingreso mínimo garantizado ya lleva alrededor de un año de implementación. Es un ingreso, un apoyo a las remuneraciones brutas de trabajadores de bajas remuneraciones. Hoy día trabajadores que reciben hasta 393.987 pesos reciben un apoyo que es decreciente, tal como señalaba el ministro Melero. Un trabajador que gana 337.000 pesos brutos recibe además un apoyo cercano hoy día a 40.000 pesos líquidos. Esto es un apoyo que va líquido, directo al bolsillo del trabajador, sin descuento de ningún tipo, pero además sin intermediación alguna del empleador. Muy precisos los datos del ministro Melero en relación a la cobertura. Es un beneficio que ya ha alcanzado a más de 665.000 trabajadores desde su implementación y que anualmente está beneficiando a más de 270.000 trabajadores. Otro tema muy importante acá a destacar, que es un beneficio que ha tenido indirectamente, pero no de menor importancia, una mirada de género, puesto que beneficia a más de 6 de cada 10
beneficiarios del ingreso mínimo garantizado aproximadamente son mujeres trabajadoras, ¿cierto?, con remuneraciones inferiores a estos 393.000 pesos y fracción brutos. También un enfoque que, si bien excluye a quienes están en el menor tramo de vulnerabilidad socioeconómica del registro social de hogares, ha apuntado de manera, solo los excluye a ellos, pero ha apuntado a que cerca de 7 de cada 10 de los beneficiarios pertenezca al tramo de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Entonces ha permitido complementar ingresos de aquellos trabajadores formales de mayor vulnerabilidad, no solamente desde el punto de vista de la vulnerabilidad del registro social de hogares, sino que la vulnerabilidad propia, por ejemplo, en el caso del trabajo de la mujer. Decir también de que cerca de 7 de cada 10 beneficiarios pertenecen a regiones, eso es algo muy importante. Hay un link que actualizamos mensualmente, que se los puedo dejar disponible en el chat en cuanto termine de exponer, para que puedan ver cómo ha ido evolucionando por región este apoyo desde su implementación en mayo del 2020, y tal como señalaba muy bien el ministro Melero, contarles que para ver si es bien acogida la propuesta de poder, tal como se señalan estas tablas, incrementar este apoyo de tal forma que permita alcanzar a quienes ganan el nuevo salario mínimo que está proponiendo el Ejecutivo a un apoyo de 50.000 pesos líquidos para todos los que reciban el salario mínimo de 337.000 pesos brutos, que permita obviamente superar con creces, porque este es el proyecto original y ahora con creces los ingresos de 300.000 pesos líquidos que se propusieron en un origen, y también obviamente ampliar la cobertura, tal como lo señaló muy bien el ministro Melero, empujando, ¿cierto?, aumentando la remuneración máxima disponible para que los trabajadores puedan recibir este apoyo. Hoy día es de 393.000 pesos y fracción, y la ampliación que se está proponiendo de cobertura y de este monto asciende a el monto que equivale a 408.125, perdón, 421.250, que corresponde al monto del salario mínimo que se está proponiendo como nuevo salario mínimo, más las gratificaciones legales que podría recibir, de tal forma poder aumentar la cobertura de manera considerable en más de 90.000 trabajadores. Así que eso, atentos a sus dudas, consultas, y muchas gracias de nuevo al ministro Melero por haber podido precisar algunas de los datos y poder entregar más detalle de lo que él ya muy bien había señalado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. No, todavía no es el cambio, ¿no? No. Subsecretaria Alejandra Candia, estoy anticipándome, también presentar a nuestro nuevo miembro de esta comisión, don Jaime Mulet, quien va a reemplazar al diputado Daniel Núñez, así que le damos la bienvenida, don Jaime. Muchas gracias. Para que se vaya acostumbrando definitivamente, sí, viene en forma permanente. También saludamos a la subsecretaria Valladares, que la vemos por ahí, y vamos a escuchar al presidente de la CONAPYME, don Héctor Sandoval, que lo estaba viendo por ahí. Ahí está, tiene usted la palabra, don Héctor. El micrófono, abrir el micrófono, don Héctor. Vamos a encontrar el 9. Entonces hagamos por mientras, tenemos a don Andrés Giordano, que es presidente del sindicato Starbucks, mientras don Héctor arregla. Don Andrés, ¿está por ahí? No, tampoco está don Andrés. Don Rafael Cuncille, entonces usted al final llegó. Ahí tiene el teléfono y la voz. Parece que alguien nos está boicoteando aquí, ¿no? Sí, tampoco está don Rafael, don Andrés, don Héctor, nadie ha podido conectarse. ¿Se me escucha a mí, presidente? Ahí sí, vamos. ¿Me escucha a mí, presidente? Sí, sin problema, vamos.
Gusto de saludarlo, diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda. Gracias por la invitación y por su intermedio a todos los diputados que integran esta comisión. Veo varios rostros que los conocemos hace bastantes años. Mire, a nosotros como gremio representando a micro, pequeñas y medianas empresas, nos encantaría que nuestros colaboradores lograran un ingreso, por cierto, muy superior al que se está planteando. Sin embargo, tenemos que ser realistas. Hoy día, las MIPYME estamos a la espera de anuncios para recibir subsidios de parte del Estado por la complicada situación que están viviendo miles y miles de colegas que ustedes los conocen, tan bien o mejor que nosotros mismos los dirigentes gremiales. Entonces, cuando en Chile las empresas de menor tamaño, presidente, apenas participamos en un 13% de las ventas nacionales, siendo el 98,5% de las empresas formales en el país, imagínense ustedes de qué manera podríamos enfrentar un salario mínimo como el que plantea, yo diría, la Central Unitaria de Trabajadores, representando las aspiraciones, obvio, de los colaboradores de nuestras actividades. Pero quiero aclarar, cuando se habla de 337.000, señor presidente y distinguidos diputados, no es lo que paga el empleador, porque hay que agregarle el 25% de gratificaciones. Les señalo que en las empresas nosotros no esperamos el resultado del balance anual. En la mayoría de las empresas de menor tamaño, mensualmente se agrega el 25% a la remuneración. Y también, que no se habla de esto mucho, está el bono de colación y el bono de movilización. Yo estaba, mientras escuchaba al ministro Melero, estaba haciendo la suma y lo que pide la Central Unitaria de Trabajadores de 500.000, nosotros mensualmente tenemos que pagar 521.250 pesos. O sea, fíjese que estamos con los bonos, estamos por sobre lo que pide la Central Unitaria de Trabajadores. Quisiera aclarar que en la Comisión de Trabajo, yo participé también, ahí estuvo la Fundación Sol y otra entidad. Como no teníamos los datos en la mano, no pudimos rebatir algunas informaciones, porque ellos nos compararon, presidente, con México, señalando que el salario mínimo, por cierto, era muy superior en México para las empresas de menor tamaño. Pero lo que no dijeron es que en México las empresas de menor tamaño participan, y les ruego que tomen nota, en el 42% de las ventas generales al sector privado. Y en Chile, vuelvo a repetir, estamos en el 13% de las ventas nacionales. Bueno, yo no les voy, porque sería una lata, explicarles a ustedes la situación desde octubre del año 2019, ¿no es cierto? Estos días me entrevistaba el Instituto de Derechos Humanos, que
considero que es inédito y me alegro mucho. La preocupación que tuvo también por los trabajadores independientes que somos nosotros del comercio detallista y turismo. Ya hablábamos de toda la situación que muchos no se han podido recuperar. El diputado Bulet, que me da mucho gusto verlo ahí después de muchos años, un buen amigo y también conoce muy bien el problema, porque proviene 50 años que no lo veía, sí. Y no tanto los diputados progresistas, no tanto. Pero él conoce muy bien de Vallenar, él conoce muy bien de familia, digamos, del sector, ¿no es cierto?, de la actividad comercial. Entonces, él está en condiciones de poder tener una opinión muy coincidente. Por eso, le vuelvo a repetir, presidente, a nosotros nos encantaría, ojalá la situación en Chile pueda reactivarse, que la pandemia termine pronto, aunque no es la comisión, pero estamos muy optimistas con este anuncio de poder a la gente darle más posibilidades de movilización. La gente del turismo está contenta, optimista, porque podría tener una mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de su ingreso. En suma, presidente y distinguido diputado, si nosotros tuviéramos una venta del 42%, igual que en México, claro que podríamos pagar 500.000 pesos, pero con un 13% de venta, esto es absolutamente imposible. Y le voy a dar otros datos. Hoy día participé en una comisión creada por el Ministerio de Hacienda, que son las compras públicas. Estamos muy preocupados porque en las compras públicas se está produciendo, por ejemplo, ya que esta es la Comisión de Hacienda, se está produciendo una especie de concentración de grandes empresas, ¿no es cierto?, como proveedores del Estado, que dejan a nuestras empresas de menor tamaño sin ninguna posibilidad de competir. Así que ese es el planteamiento y espero que el presidente de CONAMIP, que representa 7 gremios nacionales, Héctor Sandoval, que pueda haber ya arreglado el tema de su micrófono. Muchas gracias y me da mucho gusto también, diputado Pablo Lorenzini, de verlo y poderme dirigir a usted. Muchas gracias por todo su aporte histórico a nuestro gremio. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Sí, efectivamente, nos conocimos al salir de la universidad hace 15 años y desde ahí ya somos amigos. Vamos a preguntarle a Andrés si ya está conectado. No está conectado. Y don Héctor tampoco. Tenemos al ministro de Hacienda. ¿El ministro de Hacienda regresó? ¿No ha regresado todavía? No está. Bueno, iniciemos el debate mientras se conectan, a ver si podemos escuchar luego a Andrés y a Héctor, pero se abre el debate sobre el tema, señores parlamentarios. Diputado Pepe Auto. Gracias. O sea, si alguien quiere hacer algún comentario en general, pero si no, luego vamos en cada artículo opinando en concreto. Sí, ¿Qué más? un comentario Si y una pregunta. general, adelante. Un comentario y una pregunta. Todos sabemos la situación en que se encuentra la economía y sus necesidades de recuperación y por lo tanto, evidentemente, ese factor tiene que estar presente en la discusión, porque agregarle un incremento demasiado relevante a un sector que está en crisis y con una recuperación lenta y difícil, podría ser letal. Y me parece, en términos generales, inteligente la fórmula de elevar por la vía del aumento del subsidio. Sin embargo, por alguna razón, y me imagino cuál es, el gobierno, cuando discutimos el ingreso mínimo garantizado, prefirió establecer una postulación responsabilizada en el trabajador y no
la simple información de la empresa al gobierno, de manera que todos los trabajadores que están en ese rango salarial recibieran el incremento que está establecido, es decir, lo que le falta para llegar. Y me parece además un avance que se haya establecido un mínimo, porque había algunos que recibían 1.000 pesos, 500 pesos, en fin, porque en la medida que sube el salario bajaba el aporte, y hacer un piso de 5 lucas hace que sea siempre algo significativo y no un insulto. Cuando alguien recibe 740 pesos, como decía Jackson en la sesión anterior. Sin embargo, yo he suscrito una indicación del diputado Narváez, perdón, del diputado Schilling, que La senadora Rincón. que permite la universalización del ingreso, del complemento salarial para garantizar el ingreso familiar de emergencia a todos los que reciben el salario mínimo. Porque, lo decía la subsecretaria Candia, 227.000 anual, pero resulta que son más de 600.000 personas, y si agregamos hasta el rango que se establece, deben ser 800 a 1 millón de personas las que recibe dicho salario. Claro, en consecuencia, no hay ninguna razón para facilitar el flujo de información para que el ingreso mínimo garantizado sea universal. De nuevo estamos focalizando y haciendo una especie de carrera de obstáculos para llegar a recibir ese beneficio. A mí me parece que esa es una cuestión principal en esta discusión, porque si el gobierno sube en 10.000 pesos el subsidio, tiene que hacerlo universalizándolo para las personas que lo requieren, y eso pasa por cambiar el procedimiento. Por eso yo suscrito la indicación del diputado, ahora bien dicho, Chile. Gracias, diputado Out. Sí, es que recibí aquí una indicación de la senadora Proboste, pero le he dicho que eso lo vean en el Senado cuando estén allá, no aquí. El diputado Sauer mantiene la palabra. Por ahora. Bueno, yo coincido con el diputado Out de que en dos cosas. Primero, que efectivamente este reajuste se hace a través de una forma mucho más creativa, inteligente, ¿cierto?, que afectar este resurgimiento y este nuevo amanecer de las pymes que esperamos sea pronto. Estamos hoy día tratando de llevar esta reactivación económica de la mano de ellos, y por lo tanto hacer este gesto nos parece muy relevante, muy importante, de que el gobierno haga un reajuste del 3,2%, ¿cierto? Y el resto del aumento lo pague con el erario fiscal, ¿cierto?, a través del ingreso mínimo garantizado. Nos parece una buena alternativa y nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero yo también tengo la aprensión respecto de la cobertura que esto ha tenido, porque como decía Pepe, hay 220 y tantos mil que han podido utilizarlo, pero son 890.000 a los cuales se puede llegar. Ahora, eso tiene una razón práctica, en el fondo es porque no todas estas personas han ido reactivándose ni tomando nuevos trabajos, y por lo tanto hay un porcentaje, ¿cierto?, importante de gente que no se puede, aunque quisiéramos por obligación hacerlo, no lo podrían tomar porque no están entrando al mercado laboral por situaciones sanitarias. Pero sí, hay un porcentaje de trabajadores que simplemente no han hecho el trámite o simplemente no lo conocen, porque este trámite, acuérdense que es del trabajador, no es de la empresa. Por lo tanto, no es como el subsidio a la contratación, que el subsidio a la contratación le conviene al empresario hacer el trámite porque obviamente le sale más barato. Pero este trámite ha entorpecido, de mi punto de vista, el acceso a este beneficio. Ahora, en segundo punto, presidente, nosotros en la Comisión de Trabajo tuvimos algunas conversaciones con el gobierno y las quiero plantear aquí para ponerle un poquito de pelo a la leche, pero la verdad que nosotros le pedimos al gobierno establecer una mesa de trabajo para poder pronto tener una respuesta respecto de tener un ingreso de salario mínimo, ¿cierto?, que esté en la línea de la pobreza. El gobierno tiene una buena disposición de hacerlo, yo lo comento aquí, porque nos parece
de todo razonable y de toda justicia que nos acerquemos a un salario mínimo, ¿cierto?, cercano a los 500.000 pesos, como ha dicho la CUT, no los 500.000, pero sí cercano, en un plazo de 2 años y medio o 3 años, dependiendo de la reactivación económica, dependiendo, ¿cierto?, de la productividad, dependiendo de inflación y dependiendo de una serie de indicadores. Pero yo creo que esta Cámara de Diputados, presidente, le tiene que dar una respuesta a los trabajadores y la petición de la CUT no puede quedar en el aire. Así que yo lo dejo planteado, presidente, porque nos encantaría que el gobierno se pronunciara y nos diera una fecha próxima a hacer esta mesa que nos parece muy relevante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerman. Hay leche allá, ¿no? Sí, parece. Diputado Chilin y después diputado. Gracias, presidente. Presidente, estamos discutiendo el proyecto de reajuste del salario mínimo en las condiciones que lo estamos haciendo gracias a un diputado de Evópolis, que es el que ha dejado el vacío de la no aprobación de la idea de legislar. Y naturalmente que habiéndose él abstenido, que para los efectos prácticos es oponerse, empujó prácticamente a toda la Comisión de Trabajo a negarse a la idea de legislar. Y quería dejar establecido esto porque así cuesta mucho avanzar en resolver los problemas que debiéramos intentar resolver. Segunda cosa, señor presidente, yo estoy de acuerdo que para considerar el tema del reajuste del salario mínimo, en particular este año, hay que tener en cuenta el estado de salud de la economía y ver que, bueno, a consecuencia del estallido social y de la pandemia, se ha disparado el desempleo y no podemos generar una situación de agravamiento del tema de los ingresos de las personas, de las familias. Y por lo mismo, recurrir a lo que ya está legislado en términos de ingreso mínimo garantizado pareciera el camino adecuado a recorrer para que, de una parte, se apoye la economía y a las pequeñas y medianas empresas, pero también se busque una solución mínimamente razonable para los trabajadores. Yo creo que la aspiración de los 500.000 pesos que ha expuesto la CUT es completamente razonable. En cuanto a aspiración, porque si lo ponemos hoy día como obligación, bueno, vamos a producir los males que no queremos producir cuando decimos que queremos mejorar el empleo y dar mejores condiciones al estado de salud de la economía general. Pero ya ha sido destacado aquí, el ministro Melero nos hizo saber de que el ingreso mínimo garantizado hoy día está beneficiando a alrededor de 270.000 trabajadores que están con el salario mínimo, en circunstancias que hoy por hoy el salario mínimo tiene una cobertura de alrededor de 820.000 trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Que la ley del ingreso mínimo garantizado no cumple con su propósito de llevar al ingreso mínimo garantizado a todos los trabajadores que están con contrato por salario mínimo. Y esa es la razón que nos ha llevado a un grupo de diputados, incluido el presidente de la comisión, nuestro colega recién llegado, don Jaime Mulé, aunque no vota pero opina, el colega Pepe Out, el compañero Come Mellado, a proponer, uno, que en el artículo 6, que es donde se modifica el ingreso mínimo garantizado, se eliminen los requisitos de pertenencia al 80% más pobre según el registro social de hogares. Primera cosa, para evitar esta discriminación e ir a la universalización. Pero el segundo punto, que ha sido bien destacado por el diputado
Sauerbaum, que podría haber perfectamente suscrito la indicación, desgraciadamente no tuve tiempo para invitarlo a hacerlo, hace que el trámite no quede en manos del trabajador, sino que de la empresa, la cual está, según la indicación que proponemos, obligada a informar a la Subsecretaría de Servicios Sociales la nómina de sus trabajadores que están con el salario mínimo y por lo tanto aptos para recibir el complemento, el subsidio estatal que lleva el salario mínimo en el neto a el ingreso mínimo garantizado. Y por lo mismo le solicitaría a la comisión la aprobación de esta indicación, que no tiene, primero que está dentro de el marco de referencia del proyecto, y segundo no tiene ninguna incidencia en el gasto fiscal, porque uno supone que un cálculo del costo fiscal hecho de buena fe ha asumido que tiene que llegar a los 820.000 trabajadores que están contrato por el salario mínimo. Así es que eso, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Chilin. La indicación es admisible, así que la vamos a votar cuando estemos por allí. Y finalmente, diputado Hernández, allá hay agua, allá hay leche, lo que usted quiera. Gracias, diputado Lorenzini. La verdad de las cosas es que muy buena la indicación, pero vamos a esperar que se pronuncie el Ejecutivo respecto a la admisibilidad de esta situación, por si genera algún gasto distinto, si está contemplado en el presupuesto o no. Hay cosas que hay que estar de acuerdo. En general, me parece bien esta presentación. Todo el proceso de reajuste en general, siempre es deseable que los montos sean mayores, y eso es una realidad, pero como bien se ha explicado acá por parte del diputado Chili, que me induce a que él va a votar a favor de este proyecto, no solamente de su indicación, sino que del proyecto en general, por la situación económica que está viviendo Chile, por la situación de pandemia que estamos viviendo. Me parece, digamos, óptimo que sea la fórmula de reajuste que se está presentando. Si bien es cierto, podrá haber algún grado de negociación, no sé si en el Senado, en la comisión mixta, y que se puedan ajustar algunos números, creo que en ese sentido vamos a apoyar el Ejecutivo en toda la presentación que ha hecho a esta Comisión de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Hernández, y entonces vamos a dar la palabra al ministro para algún comentario final antes de empezar a votar artículo por artículo. Ministro Melero. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la visión favorable hacia el mecanismo que ha optado el Ejecutivo de aumentar el ingreso por la vía del subsidio de ingreso mínimo garantizado, más que por la vía de presionar a un aumento del salario en sí mismo, más allá del reajuste del 3,2%, porque eso se condice con la realidad de salud pública y económica que el país está viviendo en los indicadores que ya señalé al comienzo de mi intervención. Es cierto, presidente, lo que tanto el diputado Out como el diputado Chilin han señalado, de que la cobertura que alcanza el ingreso mínimo garantizado deberá ser superior a los 270 y tantos mil que está teniendo hoy día y que ha ido progresivamente aumentando. La subsecretaria Candia puede ejemplificarlo y llevarlo en adelante. Ahora, el problema, presidente, que tiene la indicación que se está presentando, de orden práctico. Nuestra Dirección del Trabajo, presidente, no tiene hoy día la información de los salarios de todos los trabajadores chilenos con más de 30 horas. De manera tal de que si le impusieran algo así, no podría cumplirlo. Y eso obedece a distintas situaciones de tipo informáticas, de la pandemia y de un sinnúmero de situaciones que
hacen que esa información no la tenga el Estado de Chile, como para poder invitar a todos los empleadores del país que inviten a su vez, valga la redundancia, a sus trabajadores a poder concretarla. De manera tal de que hay una dificultad práctica y por eso se puso en el proyecto original aprobado por esta misma comisión en el 2020 el peso de la prueba en que el trabajador la solicite, y si usted mira las cifras ha ido progresivamente aumentando porque cada vez más trabajadores entienden los beneficios que les genera un subsidio de esta naturaleza. Sin perjuicio de ello, presidente, también el Ejecutivo cree que esta indicación es inadmisible, porque si bien presupuestariamente podría estar calculado en su límite máximo de cobertura, una indicación de esta naturaleza incide en la administración financiera, de forma tal de que creo que tenemos allí una situación de inadmisibilidad sobre esa indicación. Pero yo quiero decirle que compartimos el objetivo de que ojalá la cobertura del subsidio de ingreso menos garantizado fuera mucho mayor a la que tiene hoy día, y creemos que es el mejor instrumento para aliviar de esa carga a la pequeña y mediana industria, especialmente en los tiempos de pandemia que tenemos. Con su venia, presidente, yo le agradecería mucho que la subsecretaria Candia pudiera precisar esta inquietud sobre la cobertura del ingreso mínimo garantizado, a la cual he respondido yo. Gracias. Gracias, ministro Melero. Breve, subsecretaria, que de ahí pasaremos ya a votar y veremos punto por punto los temas, así que brevemente, por favor, Alejandra. Muchas gracias, presidente. Nosotros respecto a la pregunta que señalaba el diputado, si no me equivoco, respecto al tema de la información que tenemos hoy día, tal como hemos señalado previamente, este es un beneficio que apunta a beneficiar a los trabajadores que están en jornada completa, ¿cierto? Y que son trabajadores formales. El proceso de solicitud que tiene este beneficio es un proceso que es por una sola vez, ¿ya? Y que lo que busca es poder recibir por parte del trabajador los datos de jornada y hora trabajada, que son datos que no están disponibles, de tal manera de poder verificar y chequear el cumplimiento de estos requisitos para poder proceder al pago proporcional del beneficio. Esa es la única información. Señalar también que la brecha en cobertura de la cual se mencionaba acá, dice relación también obviamente con un empeoramiento sustantivo del mercado laboral en este momento en pandemia, comparado, ¿cierto?, con la situación base en la que fue proyectado este proyecto, que fue justamente durante los meses, el último trimestre del año 2019. Hoy día la situación del mercado laboral es completamente distinta, pero obviamente estamos bastante auspiciosos de poder comenzar lo antes posible, ¿cierto? También con apoyos que han nacido desde el Ministerio del Trabajo para poder recuperar esas fuentes laborales formales lo antes posible, de tal manera de poder ampliar, obviamente, la cobertura de este importante apoyo que es directo al trabajador y que tiene como fin, tal como ustedes también lo señalaron, que no tenga intermediación alguna por parte de la empresa, que no sea la empresa y de la empresa de quien dependa del empleador de quien dependa el que si este trabajador puede o no puede recibir el beneficio. Ese es un espíritu que hemos tratado de conservar desde el origen de este beneficio, que no haya ninguna intermediación de ningún tipo, y es por eso que este proceso se le pide directamente al trabajador para que no dependa en caso alguno de el tiempo y obviamente y de obligación y de que haya ninguna intermediación por parte del empleador, como lo hemos muy bien señalado. Es líquido, no tiene descuento alguno y llega directo al bolsillo del trabajador. Muchas gracias, presidente. Gracias, Alejandra. Vamos entonces, tomemos el comparativo. Vamos a ir artículo por artículo. Tenemos que el artículo 1, que es el reajuste, con el artículo 2 y el artículo 3, que hace las diferenciaciones de edad, ¿no es cierto? Menores de 18, entre 18 y 65 y más de 65, que no tiene indicaciones, y esto es directamente ya el tema del reajuste en sí mismo, del 3,2%, ya, sí, aclarando algo, subsecretario, que don Max Pavés, que habíamos comprometido que se logró hacer, que aquí vi que ya viene con claridad el que a
a los del apoyo a los transportistas queda fuera, ¿no es cierto?, el descuento que estaba, para que haya tranquilidad, un tema que queda pendiente. Entonces, abrimos debate y votación sobre el artículo 1, 2 y 3, que es el reajuste básico, ¿no es cierto? Ya, entonces procedemos a votar y cada uno puede justificar su voto en su minuto, señor secretario. Por favor, a los diputados que están online, prendan sus cámaras para el momento de la votación. Señora Cid. A favor. Señor Hernández. A favor. Señor Jackson. Sí, ya voy. Señor Mellado. Señora secretaria, por su intermedio, presidente, he estado revisando el proyecto y la verdad es que dentro de las propuestas que hace el Ejecutivo, más allá de la gradualidad de esta entrega de aporte, al mismo tiempo no logra la universalidad, que es lo que buscamos en estos tiempos. Por lo tanto, me abstengo. Señor Jackson, que ahora lo veo. Sí, yo quisiera rechazar acá en estos tres. Señor Monsalve. Por favor, ¿puede abrir su audio, micrófono? En contra. Señor Mulet. Rechazo. Señora Joana Pérez. Señora secretaria, rechazo. Señor Sauerbaum. Gracias, secretaria. Mire, esta conversación ya la hemos tenido nosotros en la Comisión de Trabajo latamente. Yo solamente expresarle a los colegas que el gobierno ha reconocido que el reajuste de 10.500 pesos, 3,2%, solamente inflación, es insuficiente y este mismo proyecto mejora eso. Por lo tanto, sería insensato votar en contra porque hay un reconocimiento de parte del gobierno que es insuficiente y hay una mejora importante con el ingreso de emergencia, o sea, ingreso mínimo garantizado. Así que yo voto a favor. Gracias. Señor Ramírez. A favor, secretaria. Gracias. Señor Santana. Señor Chili. Señora secretaria, hemos abordado la discusión del salario mínimo con la mejor de las disposiciones y la mayor responsabilidad, como se deduce de las intervenciones del colega Aut, la mía propia, y también con buena voluntad y con sensibilidad por parte de representantes del oficialismo como el colega Sauerbaum. Pero en el gobierno, en vez de encontrar reciprocidad, encontramos el portazo de siempre. Y yo pensé que ya nos habíamos librado el diputado Melero, pero resucitan las pantallas una y otra vez. Por ejemplo, él dice que le estamos poniendo una carga a la dirección del trabajo. ¿Dónde dice eso? Eso es completamente mentira, para decirlo con todas sus letras, ¿eh? Entonces no pueden venir a argumentar aquí cosas que nos dicen las indicaciones, pues. Sean un poco más correctos. Y en cuanto a lo que dice la señora subsecretaria, de que aquí de lo que se trata es que no haya intermediación y que el trabajador directamente, como si los empleadores le fueran a robar el suplemento que le hace llegar al salario mínimo garantizado, en realidad ella no está dando facilidades, está poniendo dificultades. Ya resignémonos a que el reajuste del salario mínimo en sí mismo no va a ser lo suficiente, pero por lo menos que sea suficiente en cuanto a la cobertura, po. Así que yo, por todas estas razones, mire, para no cerrar completamente la puerta como lo hace el exdiputado, yo voy a simplemente abstener. Señor von Mühlenberg. Yo voy a votar a favor, pero quiero dejar manifestado que
hay varias cosas que ha dicho mi colega Chiri que concuerdo, así que también espero que el Ejecutivo se abra en este proceso a poder, digamos, flexibilizar su posición, porque este es un año muy especial para abordar con mucha responsabilidad los reajustes salariales cuando estamos con una pandemia no solamente sanitaria, sino también económica, monstruosa, que tiene a las pymes en el suelo. Así que por eso hago esta consideración y voto a favor. Presidente, diputado señor Lorenzini. Esperando que de aquí a mañana en la sala tengamos algo más, como dice el diputado Mullenberg, a efectos de poder pasar, ¿no es cierto?, de un barquillo a un cuchuflí. Todavía falta un poquito, es poco, así que me abstengo. Diputado. Sí. 6 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. Rechazado, presidente, por no haberse alcanzado el quórum de aprobación. 1, 2 y 3. Eso. Vámonos al cuarto, la página 2. Que aquí es donde se suben los topes. Ahí están con las indicaciones de 353.000 a 421, ¿cierto? Se van subiendo los topes. Son esas dos indicaciones. Eso es. El 4 tiene entonces, la secretaria, estas dos indicaciones acá, que sube los topes de los 350 a los 421 en el 1 y en el 2, en el A y en el B. ¿Lo vota todo junto por letra? No, todo junto porque ¿Sí? es lo mismo y en las únicas Perfecto. dos modificaciones, el resto se mantiene vigente. Ya. Entonces, el artículo 4. Señora Cid. Le hago una consulta, la tercera fila, el reemplazo la de la indicación del Ejecutivo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es la Sube misma el presentación. original. Los aumentos de los originales. A Así favor. Señor Hernández. Señor Jackson. Abstención. Señor Mellado. Abstención. Señor Monsalve. Abstención, secretario. Señor Mulet. Lo dejo final. Señora Pérez. Señora Joana Pérez. Sí está, pero en este minuto parece que no. No está. Señor Sauerbaum. Bueno, yo voy a votar a favor, pues son las asignaciones familiares imposibles. Nadie pudiera pensar que las podemos rechazar con un reajuste que, claro, es escaso, pero que van a tener un reajuste que para la gente que lo necesitan es importante, así que yo voto a favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. Señor Chilin. Señor von Mühlenbrock. A favor. Señor Mulet. Señora Pérez, último llamado, por favor. Sí, tengo algunos problemas con la señal, pero me voy a abstener. Gracias, secretario. Presidente. A favor. Siete a favor y 6 abstenciones. Aprobado, presidente. Artículo 4. Aprobado. Artículo 5, que no tiene indicaciones, pero no lo votó antes. Deberíamos votar antes. Sí, por no eso. tiene indicaciones. Página 4. 4. Subsidio familiar de 13.832 pesos. Sí, se votó todo. Ya. En 5. ¿Toma la votación, presidente? Toma la votación. Ya. Artículo 5. Entonces, señora Cid. A favor.
Señor Hernández. Señor Jackson. Lo dejo al final, señor Jackson. Señor Mellado. Lo que pasa es que tengo 3 ya al final. El 5. Abstención, por favor. Ya. Señor Monsalve. Abstención, secretario. Señor Mulet. Señora Pérez. Abstención, secretaria. Señor Sauerwan. A favor. Señor Ramírez. A favor. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenbrock. A favor. Sí, Señor Jackson. Abstención, secretaria. Disculpe. Presidente. 6 a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. Rechazado por no haberse alcanzado quórum de votación. Presidente, pido la palabra respecto al artículo 6 del Ejecutivo. Que vamos Ya, a votar. breve, señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Este artículo, presidente, es sobre el cual se está presentando la indicación Sí. del diputado Chile. Entonces, en primer lugar, una precisión a mi ex colega Marcelo Chile. Yo en ningún minuto en mi intervención, presidente, dije que esto era una carga a la Dirección del Trabajo. Dije que la Dirección del Trabajo no tenía la información de los salarios de todos los chilenos respecto a 30 horas hacia arriba, que son los que se verían acogidos de postular al ingreso mínimo garantizado. Lo que sí dije es que incidía la Administración Financiera del Estado y del momento, señor presidente, que la indicación además propone eliminar la letra B del artículo 1 de la ley justamente del ingreso mínimo garantizado, es que esa letra B, al eliminarse, decía integrar un hogar perteneciente a los primeros nuevos deciles, de acuerdo al instrumento de caracterización socioeconómica. Cuando se elimina, deja más amplia la cobertura, lo lleva al 100%, y eso sin duda irroga un gasto para el Estado porque estamos ampliando el beneficio. Entonces, por las dos razones, señor presidente, porque incide en la Administración Financiera del Estado la indicación, pudiendo uno quizás compartir el objetivo de ampliar este beneficio, pero no podemos hacerlo, y por ampliar el beneficio y rogar gasto es que pido un pronunciamiento de la Secretaría de la Comisión y de la Comisión respecto a la admisibilidad de esta indicación que al juicio del Ejecutivo no lo es, presidente. Presidente, ¿me permite un...? Sí, antes de eso, diputado Chile, para información, o sea, vista la indicación que consta de 2 partes, ya la Secretaría ha considerado que la segunda parte es admisible y la primera parte es inadmisible para su información. Adelante, señor Chile. Sí, mire, yo no quiero alargar la cosa, podría pedir que se vote la admisibilidad del numeral 1 de la indicación, pero yo me voy a dar por satisfecho con lo que establezca usted, presidente, y con el apoyo de la Secretaría, si la declara inadmisible, inadmisible. Pero el ministro Melero se equivoca en cuanto a que se le está pidiendo información a la Dirección del Trabajo. Aquí se le está pidiendo a las empresas. Yo no puedo pensar que las empresas no saben quiénes trabajan en ella y cuánto ganan. O sea, es una cuestión insólita. No se le está poniendo una carga de trabajo extra a la administración pública ni cosa que se le parezca. Está bien, a lo mejor había incidencia fiscal con el artículo 1 al eliminar el requisito de pertenecer al 80% del registro social de hogares, pero ya se ha declarado inadmisible y yo acepto la decisión de la mesa, pero el resto no tiene por qué ser tratado del modo que propone el ministro. Presidente. Vamos a solicitar al secretario Landero si conoce a todo el personal que nos dé también para
dar un ejemplo, ¿no es cierto? Diputado Ramírez. Presidente, lo que pasa es que quisiera que me aclararan el alcance de la indicación, porque déjeme ver si entiendo bien y me corrigen. Aquí podrían llegar 500.000 contratos en papel al ministerio para que revise cuánto gana cada uno, si el contrato está en regla, y entonces calcular el beneficio. Entonces, la verdad es que yo supongo, y acá me podría aclarar la subsecretaria Candia, quizás, si es que si es que el ministerio tiene capacidad para hacer una cosa así, porque lo contrario estaríamos al final del día de manera no indirecta, porque es obvio que el gasto se va a producir y rogando mayor gasto fiscal. Ahora, quizás yo entendí mal la indicación y no es eso lo que se propone, pero a mí me parece una locura que el Estado vaya a recibir esa cantidad gigantesca de contratos que va a tener que revisar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Pepe Auscre, antes, y de ahí le damos a la SUBSE un ratito para que... Solo para responderle por su intermedio al colega y amigo Ramírez, hoy día el ministerio lo que hace es justamente recibir cientos de miles de contratos y calcular cuál es el subsidio que le corresponde a cada contrato. Y lo que se está simplemente haciendo es reforzando ese rol de recibir, de calcular y, por supuesto, de pagar según el informe financiero que acompañó el proyecto de creación del ingreso familiar, del ingreso mínimo garantizado. Gracias, diputado. Brevemente, subsecretaria Candia, ¿algo que agregar? Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, permito aclarar, agradezco la intervención del diputado Ramírez y del diputado Ott, porque nos permite aclarar cómo ha sido implementado el proceso del ingreso mínimo garantizado, un beneficio que, voy a repetir nuevamente, está 100% orientado al trabajador y a la simplicidad para ellos para obtener el beneficio. ¿Por qué es esto? Si ustedes ingresan a la página www.ingresominimogarantizado.cl, ahí se ve claramente que solamente con el carnet de identidad, ni siquiera con clave única, es una solicitud totalmente simplificada por parte del trabajador. Y además es por una sola vez, que no hay que adjuntar contratos, por ende el ministerio no revisa cientos de miles de contratos, sino que el trabajador lo que ahí incorpora en esta solicitud son la jornada de trabajo, las horas trabajadas, ¿cierto?, su remuneración bruta, y de tal manera de poder establecerse el cálculo del el beneficio. Internamente el ministerio chequea si está incorporado en el registro social de hogares y si no pertenece al 10% de menor vulnerabilidad socioeconómica, y con ello de manera tremendamente expedita se da curso al pago del beneficio. Y solo esta solicitud se hace solo por una vez. Por eso que es importante aclarar el punto, porque tal como señala el diputado Baus, nosotros no realizamos revisión de contrato por contrato, sino que establecemos una confianza férrea en la declaración solicitud única por una sola vez del trabajador, de tal manera a poder proceder a entregarle el beneficio, pensando que este es un beneficio que está desde su primer momento orientado a apoyar de manera directa al bolsillo del trabajador, sin descuento alguno y sin intermediación alguna del empleador, ni respecto a tener o no tener los requisitos, ni respecto a si el trabajador requiere o no requiere contar con él. Así que muchas gracias, presidente. No sé si la subsecretaria Valladares quiere también incorporar alguna precisión o estamos ok con eso. No, gracias, Alejandra. Con eso, señora secretaria, vamos a votar primero la indicación en la parte 2, porque la primera parte fue retirada al ser inadmisible. El diputado Chile y quienes la firmaron accedieron. Entonces nos queda la parte 2 que vamos a votar, y ahí puede al votar hacer comentarios, diputado Común. Ya. Vamos en votación. Presidente, el artículo 6º, aquí hace referencia a la indicación. En la indicación en la OB. Sí, la indicación del diputado señor Tilling out, Gómez Mellado, Lorenzini out, Mulet, me imagino, ¿sí? La firma larga es un... Sí. Agrega en el artículo 9 de la ley que crea un subsidio
para alcanzar un ingreso mínimo garantizado que dice lo siguiente, el artículo 9, el empleador deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual que dé derecho al subsidio tratado en esta ley sobre la existencia del mismo, y agrega lo siguiente: los empleadores deberán poner a disposición de los trabajadores y trabajadoras toda la documentación necesaria para acceder al beneficio, así como también el acceso a las plataformas para realizar los trámites tendientes a su percepción, y estarán obligados a remitir a la Subsecretaría de Servicios Sociales, por medios preferentemente electrónicos, la nómina de los trabajadores y trabajadoras que tengan derecho a acceder al beneficio, adjuntando copia de los respectivos contratos de trabajo. Los empleadores que no den cumplimiento a lo señalado serán sancionados conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto del número 11 de la misma ley. Y la sanción es diferenciada de acuerdo si se trata de una pyme, de una MIPYME, etcétera. Eso, presidente. En el artículo 506 El Código del Trabajo, como Código dice el del diputado Trabajo. Chile. Vamos a la Así es. votación, señora secretaria. Yo, presidente. Señora Cid. Estamos votando la segunda parte de la indicación del diputado Así es. Chile, ¿verdad? Exacto. Ok, en contra. Señor Hernández. A favor. Señor Jackson. Sí, yo quisiera argumentar, yo voy a votar a favor, a pesar de que no me gusta cómo está establecido el ingreso mínimo garantizado. Creo que hay fórmulas mucho mejores, se plantearon algunas en la Comisión de Trabajo por parte de la Fundación Sol, por ejemplo, que tenía que ver con hacerlo diferenciado, es decir, aumentar más el salario mínimo y subsidiar a las pymes, y no necesariamente estar subsidiando a las grandes empresas, que como lo decía hoy mismo uno de sus exponentes y empresarios, el señor Fonapen, que decía que podían pagar 500.000 o 600.000 pesos y no les movía la aguja del balance. Esa fue su expresión, no les movía la aguja del balance. Por lo tanto, entendiendo que esto igual va a seguir su trámite, esto necesita irse a la sala, a votarse en general, probablemente después vuelva a la comisión. Yo voy a votar a favor la indicación, aunque sé que tiene como consecuencia el aprobar un ingreso mínimo garantizado que creo que no está diseñado de una. Señor Mellado. Por los trabajadores voto a favor, señora secretaria. Señor Monsalve. A favor. Señor Mulet. Justificar, presidente. No, breve nomás, yo voy a hacer, perdón, Borro su nombre de la indicación. voy a hacer la objeción, digamos, a propósito del subsidio indirecto a las grandes empresas que hay acá. No está en la indicación. Entonces apruebo. No quiero. O sea, la firma del diputado Molé se mantiene ahí entonces, señora secretaria. Perfecto, ¿Usted la estaba entiendo. borrando? No, no. Sí. No, yo no lo estoy borrando, tiene que retirarla él. Señora Pérez. Señora secretaria, discúlpenme, tenía problemas de conexión y logré cambiar. Quería solamente señalar que esta indicación, sin duda, que creo que facilita el acceso a los trabajadores a este ingreso mínimo garantizado. Y por cierto, también no tuve la posibilidad, señor presidente, si me lo permite, en 2 minutos de saludar también a las pymes, a la CONAPYME, a don Rafael Cuncille, a quienes siempre nos han estado acompañando acá, hoy día los trabajadores representados por Starbucks, porque creo que ha sido momentos muy difíciles. Nosotros, más allá de cualquier indicación que busquemos junto a los trabajadores, a las pymes, y que le hagamos entender al gobierno, al ministro del Trabajo, y a que sea a través de hoy día este proyecto, mañana el de los mínimos comunes, que las pymes lo han pasado mal y que necesitan, sin duda, acompañamiento y apoyo, voy a acompañar ese proyecto. Por lo tanto, voy a aprobar favorablemente esta indicación. Señor Sauerbaum.
Presidente, yo vuelvo a insistir en lo mismo, nos parece que es de toda lógica que si el gobierno presentó un proyecto que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados con casi 800.000 personas incluidas y tenemos beneficiarios que no llegan a los 300.000, yo no veo, de verdad, con todo cariño por los colegas, la imposibilidad de que aprobemos esto, porque la única gracia que tiene es que los vamos a tratar de incluir en el beneficio, si eso es todo. Pero distinto era la primera parte que pudiera ser cuestionable, ¿cierto? Se declaró inadmisible. Pero también esto se conversó en la Comisión de Trabajo respecto de la inconveniencia, ¿cierto?, de que el beneficio fuera para las grandes empresas. También es un tema que estuvo en la discusión. Lamentablemente por el rechazo no pudimos avanzar más, pero es un tema que también tenemos que tratar respecto de la focalización de este ayuda en particular, porque las empresas grandes deben pagar el salario mínimo, como lo han dicho los grandes empresarios, y como por lo demás, como lo ha dicho muchas veces Tucapel Jiménez en la comisión, después del estallido social, más de 1.000 empresas lo hicieron voluntariamente. Entonces, no sigamos fomentando esta usura, ¿cierto?, de muchos sectores empresariales que finalmente no tienen una sensibilidad social que el país demanda. Así que yo voto a favor, presidente. Señor Ramírez. Presidente, yo sigo sin entender por qué este es el mejor mecanismo. Lo voy a estudiar en profundidad. Esta indicación ya se aprobó aquí en esta instancia, con votos favorables transversalmente. Yo me voy a abstener y veré qué hago mañana en la sala cuando estudie bien esta indicación y otras fórmulas que pudiésemos encontrar para lograr mejor el objetivo. Así que me abstengo, presidente. Gracias. Señor Santana. Señor Chili. Señor von Mühlenberg. Presidente, yo quería hacer una pregunta, pero alcancé a la subsecretaria Candia que está exponiendo. Voy a fundamentar mi votación. La subsecretaria, por lo que le entendí por su intermedio, dijo que no era un problema o sea, que el ministerio o la dirección del trabajo no estaba ellos revisando contratos. Por lo cual entiendo de que es un problema de las personas que han sido poco diligentes en inscribirse. Por lo tanto, si todas las personas se inscribieran, las 800.000, se estaría obligado a entregar el beneficio. Por lo cual, entiendo que no estaría irrogando recursos adicionales a la ley que fue creada con esa cantidad de beneficios potenciales. Es un tema de burocracia que nos han podido inscribir hoy día solamente 270.000 y no los 800.000. Y por esa razón apoyo la indicación del diputado Chilin, voto a favor. Presidente. A favor. 11 a favor, 1 en contra y 1 abstención, presidente. Aprobamos la indicación y el resto del artículo son indicaciones del Ejecutivo que lo que hace es subir los guarismos, ¿no es cierto?, de 301 a 308, de 384, que viene en la línea con lo anterior. Esto está ajustando los valores a lo que ya habíamos aprobado. Entonces, si le parece, votamos todo el artículo con la indicación incluida, la que es del artículo 6, sí. Sí, página 6. 4, 5, 6, 7. 8 la parte. Con los numerales que agrega la indicación del Ejecutivo. No, por eso, tenemos la indicación y lo que hace aquí es modernizar, ¿no es cierto?, los valores, ajustar los valores que ya lo habíamos visto en el primer artículo que también lo estaba ajustando. ¿Les parece? Votamos el artículo con la indicación incluida. Ya. Entonces, salvo que les parezca y fuera unánime. ¿Les parece? ¿Alguien se opone al artículo con la indicación incluida? El artículo 6. Nadie se opone, habría unanimidad, señora secretaria. Perfecto. Artículo 6 con la indicación. Con la indicación. ¿Los diputados que están online? Sí. Sí, todo en discusión. 3 entonces. Ahí. Unánime. En el 7, página 8, hay ahí
un solo agregado. Se agrega un artículo nuevo, pero esto es del proyecto de ley, no es de la indicación. Así venía en el proyecto de ley, página 8. Sí, no, en la página 9 hay un agregado ahí. Ah, pero viene en el proyecto de ley. Sí, viene en el proyecto de ley. No hay indicación, entonces hay que votar la página 8 y la página Sí. 9. Es artículo nuevo. ¿Necesita que lo lea, presidente, o lo votamos? Sí, lo leo. No, eso ya está. Ya. Secretaria. Estamos en el 7. Sí, estamos en el artículo 7. Esto es lo que está agregando el artículo 7. sí, se está agregando un artículo 7 en la propia ley que crea, la misma ley anterior, que crea el subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado. Mire. Eso sí está aprobado. Sí, sí, presidente, pero por eso le digo, ahora lo que está haciendo, presidente, a ver, presidente. Secretaria, ¿el Ejecutivo nos podrá explicar por qué eliminan el artículo 7? Se votó eso también. Ahora con esto. En el resto no hay Presidente, para precisar, desde la página 8 hasta la 16 es parte del artículo 6. El artículo 7 parte en la página 16. La corrección solamente por el... ¿Sí? Le puede poner al día. ¿Estamos? ¿Sí, presidente? Al hay votar cambio, todo el pero artículo sí, 6, ustedes Aquí han no hay votado cambio, hasta la página 15, presidente. Hasta el artículo 7 deberíamos ir. Que queda, está en la página 16 del comparado. Ahí deberíamos ir, sí, exactamente. Y Ahora entonces aquí elimina el Ahora artículo sí. 7. Sí, la indicación del Ejecutivo elimina el artículo 7. elimina Esto su nos propio gustaría texto. Que nos explicaran por qué se elimina este artículo, subsecretarios. Elimina su propio texto. Página 16. Porque está eliminando el propio texto del proyecto. Entonces, Así es. ahí la 16. No, ya quedó. Eso se votó como votó parte ya. integrante del artículo sexto. todo el artículo Todo el sexto. artículo completo. En la página 16. Abajo tú tienes el artículo 7 del Ejecutivo y que ahora lo eliminan el propio Ejecutivo en una Sí, en indicación. página Entonces, 16. si nos puede explicar eso. Ah, este es de otra portita. Es que lo voy a... Protección de clase media, fondo de emergencia, transición. Ah, ya, ok. Este está- Ok. Sí, ahí lo metimos. Por lo tanto, estamos de acuerdo, salvo que alguien no quiera ser amigo de los transportistas aquí. Hay unanimidad. Y ese tema surgió en esta comisión, y aquí lo peleamos. Así que queda listo, nuestros transportistas agradecen la gestión tanto de esta comisión como del Ejecutivo que la aceptó. Donde se dio el bono clase media, presidente, y un préstamo solidario. Así es, en ese proyecto. de ley. Vamos al artículo 8, página 20, Sí, que también se unánime. elimina. El beneficiario del bono puede establecer el artículo 19 que haya postulado con anterioridad la fecha de aplicación de la ley, también le será aplicada la modificación en 7. Es para actualizar, ¿no es cierto?, y completar para todo el sistema. Página 20. Que lo sigue el Está en ministro la línea presidente. anterior, yo creo, el 8. ¿Sí? Ministro, don Patricio. Página 20, artículo 8, que lo estamos eliminando. Página 20 del comparado. ¿Tenemos el comparado? ¿Sí? Mi mismo comparado a la Comisión de Trabajo.
ministro. Está diciendo que a los beneficiarios del bono de apoyo que hayan postulado con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, también les será aplicable la modificación en el anterior. Claro, si eliminamos el anterior, tiene lógica que eliminemos este también, porque hace relación al anterior. Eran dos artículos que venían conectados. Eso es lo que yo entiendo. Presidente, lo que está haciendo es ampliando la cobertura. No sé si la subsecretaria Candia quiere precisar ese punto. Subsecretaria. Sí, perdón nuevamente el llamado. Entiendo que por ahí nos acompaña nuestros asesores del Ministerio de Hacienda. Entiendo que está la jefa de coordinadores de la coordinadora de asesores Silvia Leiva, y que también está nuestro querido José Riquelme. No sé si podrán abrir cámara para que den precisión respecto a este artículo. No, pero si, no sé si aquí queda claro que está actualizando, pero bueno. No, muchas gracias, pero hay una precisión importante a hacer que tiene que ver con otros proyectos de ley. Yo creo que es importante que quizás se dé la palabra a la coordinadora de asesores del Ministerio de Hacienda, si usted me lo permite, presidente. Ya, pero brevemente, porque ya deberían haber estado antes ahí. Vamos. Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Disculpe, acá está Silvia Leiva, jefa de asesores del Ministerio de Hacienda. Gusto saludarlo, por supuesto, saludar a los demás integrantes de la comisión, al ministro Melero y al equipo técnico. Vamos a ver ahora, se le fue la señal, ahí sí. Estamos en el artículo 8. Don José Riquelme, le habla Marcelo Schilling. Llámeme, por favor. Y hágalo, porque no es normal que el diputado Schilling pida que lo llame. Sí. Con el mayor de los gustos, diputado, por su intermedio. Estamos claros con el artículo que estamos eliminando. ¿Habría unanimidad? ¿Habría unanimidad? ¿Es consecuente con lo anterior? No tengo idea. ¿Está claro? Estamos, señora secretaria. Y entonces el más importante es el 9, sí, que es el mayor gasto, sí, que esto habría que eliminar este artículo, porque ¿para qué mayor gasto? ¿No es cierto? Esta es la fuente de los recursos, presidente. La fuente de los recursos, porque no hemos hecho presupuesto todavía, entonces... Sí. No, aquí lo que está eliminando es el tercero, ¿sí? Que hace relación al 7 que está eliminado. Nada más. Por lo tanto, también deberíamos aprobarlo en forma unánime, que ahí están las platitas y así se aprueba. Señor ministro, ¿algún comentario final? No, presidente, señalar que el Ejecutivo va a procurar en la sala aclarar algunos de los aspectos que han quedado sobre el impacto que esto tiene, pero agradecer, sí, presidente, que se haya valorado el mecanismo del subsidio como forma de mejorar el ingreso, que siempre hemos considerado que el salario mínimo es un salario referencial que se complementa con otras ayudas del Estado. Y eso es lo que estamos haciendo, presidente, en tiempos de pandemia a través del ingreso mínimo garantizado. Vamos a ver los efectos prácticos que tiene la indicación que se ha aprobado, objeto que si vemos inconvenientes, representarla, presidente, porque como lo dije, obviamente pone un desafío al Estado el poder entregar o procesar esa información que los empleadores pudieran entregar. Nada más, muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Rafael, ¿estás por ahí todavía? ¿Algún comentario final? No, no hay comentario. Oye, por lo menos un saludo. Llegó Andrés Giorgiano, a lo menos, al último que fuera, por lo menos haznos un saludo para la presencia acá que sea. ¿Estudiaron en la Universidad de San Felipe? Sí, bueno. Ahí está conectado. ¿Qué tal, presidente? Bueno, aprovecho sí de saludar, nada más indicar que nosotros venimos de un rubro de trabajadores y trabajadoras de la comida rápida, que además somos parte de una organización que agrupa distintos sectores del comercio, servicios,
sector gastronómico, que hemos sido fuertes golpeados por la pandemia, pero que somos parte de empresas multinacionales que ganamos el salario mínimo. Y nosotros, bueno, obviamente entiendo que ya se ha votado todo acá y no hay mucho tiempo para exponer, pero tenemos una propuesta técnica porque nos parece que hoy en día el debate salarial no puede tener este piloto automático que suele tener en la agenda nacional, y debemos pensar en la política de salarios como una que tenga suficiencia. Y efectivamente nuestra propuesta, ¿no?, en la línea con la Fundación Sol, propone una serie de subsidios focalizados en las micro y pequeñas empresas, ayuda focalizada como la que ha sido la ayuda social que se ha entregado durante pandemia en el gobierno, pero no así focalizada en términos de, por ejemplo, el ingreso mínimo garantizado, que lamentablemente termina también metiéndose en los bolsillos de las grandes empresas que podrían pagar salarios mucho mejores. Así que, como no hemos podido exponer en esta oportunidad, les haremos llegar la propuesta y esperamos en el Senado también poder tener una participación un poquito más amplia explicando este mecanismo, porque creemos sinceramente que es hora de que en Chile tengamos un salario que hable de suficiencia, que nos permita superar la línea de la pobreza para las familias promedio y que ponga los recursos del Estado donde tienen que estar, que es en los pequeños y microempresarios y no en las grandes multinacionales que siguen pagando salarios muy bajos. Así que agradezco de todas maneras la oportunidad de poder dar este saludo y espero poder seguir en este debate para que logremos algo que realmente beneficie a las trabajadoras y trabajadores de este país. Muchas gracias, Andrés. Si es que hay otra vuelta, ahí habrá la posibilidad. Damos las gracias a Alejandra Candia, subsecretaria, a la subsecretaria Valladares y al futuro ministro Riquelme, que eran los que hemos estado viendo por ahí. Diputada informante, señora secretaria. Usted, presidente, diputado Lorenzini. No, pero será. Por estricto, no. Habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.